Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Mil disculpas por la demora. Buenas tardes, profe. Bueno, pues damos inicio a la clase de motores de combustión interna. Antes de iniciar, pues primero tomemos lista. Permítame el control de asistencia. Listo, demos acceso al último estudiante que está queriendo ingresar y comenzamos con la lista. Alcíbar, Aparicio, Ayoví Peralta, Bazán Mina, Presente, profesor. Ayoví o Bazán. Presente, presente. Su apellido, Ayuí Peralta, yo Javier. ya, Ayoví. Bazán, Bolaños, Bone Estrada, Presente, profesor. Buena estrada. Casa Cóndor, con permiso, está enferma. Cervantes, Coveñas Zambrano, Corozo Tito, Presente, profesor, Corozo. Cortés Martín, Cuero Corozo, De la Rosa, Presente, profesor, de la Rosa. ya. Delgado Hurtado, Gómez Pilco, Gordón y China, Presente, profesor, Gordón. Jama, Lara Corozo, Madrid, Presente, profesor. Presente, profe. Mendoza, Presente, Nero, profe. Madrid. Presente. Nero, Presente. ya, entonces Mendoza no está, ¿no? Mina, Presente, profesor. Profe, disculpe, Mendoza tiene problemas con internet por la lluvia que está lloviendo, profe. ya. Mosquera, Murillo, Presente, profesor, Murillo Batioja. Preciado, Quiñones, Salazar, Villegas. Listo. Entonces ya tomamos lista. El día de hoy pues seguimos nosotros revisando lo que es el mantenimiento de los motores de combustión interna. Para el día de hoy pues vamos a ver los diferentes mediciones que se le debe hacer al sistema eléctrico en el caso de que nuestro vehículo no encienda. También para las comprobaciones que se le hace tanto al motor de arranque como a los diferentes sistemas.
Para ello, pues voy a proyectar un video en el cual podemos observar lo que les estoy diciendo. Déjenme buscar el video. No creo que se me haya perdido. Bolaños quiere ingresar. Funcionamiento del sistema eléctrico. Este es. ¿Listo? Bolaños y Coveña. Presente, profe, Bolaño. Ya, listo, ya los pongo en Profe, la lista. Bolaño, presente. ¿Me está escuchando, profe? Sí, le escucho. Presente. Ahorita acabo de ingresar el señor Bolaños. Y la señorita Coveña. Profe, no le escucho muy bien, profesor. Le Pero digo, sí me puso en la lista. sí, ahorita le acabo de poner en la lista. Me informa si puedo observar el video y escucharlo. Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieren energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Diagnóstico del sistema de arranque. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Hasta ahí el análisis de lo primero que hemos realizado. Bueno, señores, como ven, pues el sistema eléctrico es uno de los sensores principales, digamos. Si es que nosotros no tenemos pues un sistema eléctrico en nuestro vehículo, hoy en la actualidad, ya que estamos hablando con con vehículos, perdón, que tienen sistema de inyección, ya cuentan con diferentes pues sensores, actuadores, los cuales necesitan una alimentación.
Y si no tenemos nosotros alimentación, pues cómo estos van a funcionar. Entonces aquí viene que es indispensable y como tecnólogos pues ustedes deben saber pues cuáles son sus sistemas, cuál es su función y también cuáles son sus fallas y cómo saberlas arreglar en el caso de que mi vehículo no encienda. Este sistema eléctrico pues se subdivide en sistema de arranque, sistema de carga y sistema de luces. El sistema de arranque es el que nos va a ayudar a nosotros a que nuestro vehículo encienda. Si nos remontamos un poco a la historia, en 1880, si no me equivoco, pues hubo una gran competencia entre vehículos de motor de combustión interna y vehículos eléctricos, en los cuales pues los que tenían mayor, digamos, aceptación en ese entonces eran los eléctricos, debido a que ellos eran silenciosos, recorrían de 25 a 40 kilómetros por hora. En cambio, en ese entonces pues era una velocidad aceptable. En ese entonces pues, ¿qué pasó? Que los motores de combustión interna no eran muy bien vistos por los gases que estaban emanando. Se podía percibir, digamos, esos gases. Otra que eran muy ruidosos. Pero con la llegada, digamos, ¿cómo se llama este? De un inventor, digamos, que se me fue el nombre. Se me fue el nombre de este inventor. Entonces, él lo que hizo es que se produzcan en serie los vehículos de motor de combustión interna. Con esto logró bajar radicalmente los costos y a la par de la invención del motor de arranque y los silenciadores, pues los motores de combustión interna de estos vehículos pues despegaron y se dejó en el olvido a los vehículos con motor eléctrico. Entonces, como ven, pues esto del sistema de arranque sí fue algo que dio hincapié conjuntamente con los silenciadores y el boom petrolero para que hasta el día de hoy utilicemos ese tipo de vehículos y todavía sigamos utilizando nuestro motor de arranque. Dicho esto, pues este sistema de arranque está constituido por el interruptor, que tiene 4 posiciones. Señorita, a los tiempos que he ingresado, Coveñas, ¿cuáles son estas 4 posiciones del interruptor del encendido? ¿Cómo, profesor? ¿Cuáles son las 4 posiciones del interruptor de encendido de un vehículo? No sé, profesor. Gracias por la sinceridad. Señor Madrid, ¿le ayuda, por favor? ¿Qué pasó, Madrid? Disculpe, me escucha. ¿Cuáles son las 4 posiciones que tiene el interruptor de encendido de un vehículo? Como la primera arriba, pues, profe. La segunda abajo, la tercera arriba y la cuarta abajo, profe. Gracias, señor Madrid. Nosotros en nuestro vehículo tenemos 4 posiciones. Primero, la off, o que es apagado totalmente. Luego tenemos el ACC, que es accesorios. Luego tenemos el on y la parte ya la final, que es la que yo doy para que mi vehículo arranque, que es la de arranque. Pues automáticamente cuando yo doy el arranque suelto y regresa a la posición de on. Entonces serían las 4 posiciones que tiene el interruptor de encendido de los vehículos. No se olvide. Luego tenemos que otro de los componentes de este sistema de arranque, pues el motor de arranque, el cual es el que proporciona, digamos, ese movimiento por medio de el solenoide. Pues nosotros mandamos alimentación al solenoide
Esto lo que hace es que salga un eje y se enganche. Este eje pues va a tener un piñón el cual se va a enganchar al volante de inercia y va a hacer girar. Para este cuando comienza a girar, pues nuestro vehículo inicia su fase de que nosotros observamos, pues lo que es los ciclos termodinámicos, y comienza a trabajar mi motor de combustión interna. Antes de que haga este motor de arranque, pues las personas tenían que bajarse del vehículo, tenían una palanca y tenían que mover esa palanca, echarle manivela, digamos, hasta que el vehículo encienda. Nosotros ya con la invención de estos motores de arranque, pues se logró eso. Y finalmente tenemos el acumulador o la batería. Esta batería pues es la encargada de proporcionar esa corriente al solenoide y en sí pues al motor de arranque para que esa energía la convierta en energía mecánica, la cual me va a proporcionar el movimiento o el inicio de los ciclos termodinámicos de un motor de combustión interna. Profesor, buena. Diga, señor Cortés. Profe, es que recién entro a la casa por lo que tenía un problema con el internet. Tuve que venirme por acá, a robar internet por acá a una casa, profe, disculpe, por la lista. Cortés, ahorita le pongo una lista. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, sigamos. También nos hablaban acerca del sistema de carga. En el sistema de carga, pues tenemos el alternador, el puente de diodos o rectificador, el regulador de voltaje y nuevamente hablamos del acumulador. Entonces, el alternador, pues, es un elemento que conjuntamente con el cigüeñal, por medio de una correa de accesorios, digámosle, pues este va a convertir esa energía mecánica en energía eléctrica. Estamos hablando como es alternador, estamos hablando que es una corriente alterna. Y para nosotros, digamos, este alternador también a nosotros nos ayuda a darle alimentación a todo lo que son sensores, actuadores, luces, radio. Y la energía que nosotros no ocupamos, digamos, pues se va al acumulador o a la batería para nosotros poderla almacenar ahí. Por eso utilizamos nosotros el puente de diodos. ¿Por qué? Porque al acumulador nosotros debemos ingresar, o esta ingresa pues es corriente continua. Si nos ponemos a comparar entre la corriente alterna y la corriente continua, pues la corriente continua va a ser, la vemos nosotros una línea recta. Y en cambio la corriente alterna vamos a ver que pues es como si fuera una señal que va de arriba a abajo, sube y baja. Entonces esa es la diferencia entre alterna y continua. Entonces, para que... Una especie de onda. Una especie de onda, gracias, señor Mero. Entonces, el regulador de voltaje nos ayuda a pasar de esa corriente alterna a corriente continua. ¿Para qué? Para nosotros tener almacenada en nuestro acumulador. Y esa corriente que va a nuestro acumulador, pues va a ser la que va a proporcionar mi acumulador al motor de arranque para poder encender el vehículo. También, pues, hablamos de un sistema de luces. Sistema de luces pues nos ayuda a nosotros a tener una visibilidad en condiciones adversas. Puede ser de ceniza, puede ser de oscuridad ya en la noche, también puede ser de neblina, entre otras, puede ser polvo también. Imagínese, usted va por una carretera y hay un derrumbe, pues el polvo que se genera, entonces también nos ayuda para eso. Las luces, por lo general, estas ya están estandarizadas a nivel mundial. No es que nosotros podemos poner las luces con los colores que nosotros queramos porque a mí me gusta. Claro que sí lo hacemos en cierta manera, desde que los chinos pues se dieron por realizar, digamos, una fabricación en serie. Entonces ellos sí nos mandan luces azules, rojas, rosadas, amarillas. Pero según la normativa nos dice, para todo lo que son luces posteriores, son de color rojo. Para lo que son direccionales, son de color ámbar. Y para lo que son luces de carretera o luces frontales, de color blanco o amarillo. Entonces podrán notar en algunos vehículos en la ciudad que transitan, tienen rojo, rosado, amarillo, celeste, entre otros colores. Pero está es normalizado
no han hecho, pues, digamos, se han olvidado los señores de la revisión técnica vehicular o los agentes de tránsito, pues este pequeño detalle. Esperemos que sigan olvidándose, porque si no, ¿cuántos vehículos serían detenidos y serían multados por llevar los colores que no está normalizados? Entonces esto es lo que es, sería todos los elementos de un sistema eléctrico. Recordemos, el sistema eléctrico es el que me proporciona la alimentación para todo lo que son sensores, actuadores, la EQ y entre otros accesorios que yo tengo en mi vehículo. Continuemos con el video. Vamos a revisar acerca de lo que las fallas, digamos, de lo que es el sistema de arranque. Para ello, pues, permítanme, voy a proyectar nuevamente. Y veamos qué nos dice. Diagnóstico del sistema de arranque. Si el automóvil no arranca, deberás buscar fallas en el sistema de arranque, con la siguiente serie de pruebas. Pero antes, considera lo siguiente. El tiempo máximo de operación del motor de arranque no debe pasar de 15 segundos. Espera 2 minutos entre prueba y prueba. Evita que el motor a gasolina encienda, desconectando la alimentación de las bobinas. También desconecta el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Usa los diagramas eléctricos del vehículo para hacer cada prueba. Para confirmar el buen funcionamiento del interruptor de encendido, realiza las siguientes pruebas. Para verificar que el interruptor esté enviando señal, necesitarás la lámpara de pruebas. Haz lo siguiente. Localiza el relevador del motor de arranque y desconéctalo. Conecta la pinza de la lámpara al chasis y la punta al espacio donde se conecta la terminal 85 del relevador. Enciende el motor y verifica que la lámpara también encienda. Si no lo hace, realiza la prueba del interruptor. Para comprobar el funcionamiento del interruptor, haz lo siguiente. Saca el interruptor. Con la lámpara de pruebas, verifica que haya voltaje en su alimentación. Si no la hay, sustituye el fusible correspondiente. Si la lámpara encendió, pon la punta en la salida del interruptor al motor de arranque y enciéndelo. Si la lámpara no se activa, cambia el interruptor. Si lo hace, prueba el funcionamiento del motor de arranque. Para verificar el funcionamiento del motor de arranque, haz lo siguiente. Identifica la terminal de alimentación del solenoide y la terminal de salida al motor de arranque. Haz un puente entre las terminales con un cable de pinza. Si la marcha enciende, el motor de arranque está en buen estado. Con esto confirmarás que el fallo está en el solenoide o su circuito. Verifica con el multímetro el funcionamiento del circuito del solenoide, aplicando 2 pruebas. Para confirmar la conexión a la alimentación, conecta el cable rojo en el positivo del acumulador y el negro en la alimentación del solenoide. Enciende el motor de arranque. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, limpia y ajusta las conexiones. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Para confirmar la conexión a tierra, conecta el cable negro en el negativo del acumulador y el rojo en la carcasa del motor de arranque. Enciende el motor. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, ajusta la conexión y el motor de arranque en su lugar, para cerrar el circuito. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Si después de realizar esta serie de pruebas el vehículo aún no puede arrancar, deberás reemplazar el solenoide. Al finalizar las pruebas, vuelve a conectar el motor a gasolina. Listo. Entonces, como ven, pues cuando nuestro vehículo no arranca, nosotros debemos primero ver si es que hay alimentación. ¿Dónde lo hago eso? Pues con un multímetro en nuestra batería.
Luego si veo que si la batería tiene 12.7, que sería la nominal para que mi vehículo pueda prender, porque si tiene 12.4, pues no va a encender mi vehículo ni por más que me pare de cabeza. Claro que va a intentar, sí se va a escuchar, pero no va a encender. Luego de revisar pues si la batería tiene la alimentación nominal o correspondiente, pues lo que yo debo hacer es directamente irme a los fusibles para ver qué es lo que está pasando. En la parte de los fusibles lo que tengo que yo verificar es una, que esté bien el fusible del, digamos, de lo que es la bomba de gasolina. Puede que haya chispa, puede que haya todo, y si no hay combustible, ni por más que haya toda la corriente, pues no va a encender. Eso primerito. Una vez que tengo constatado, también tengo que ir a la riel. Si ya tengo una riel, pues voy justo a la entrada de la riel, le doy arranque. Recuerden que esa cañería tengo que desconectar. Le doy arranque y tengo que salir el combustible. Si no sale, pues puede ser que esté mal la bomba de la bomba de combustible, o pueda que el fusible pues se fue y no me está dando alimentación a la bomba. Ya constatado eso, pues voy a revisar lo que es el sistema de arranque. Primero, en el interruptor tengo que revisar que haya alimentación, y por la salida, moviendo el interruptor, pues tanto en accesorios, en arranque, tengo que constatar que sí estoy enviando esa corriente. ¿Por qué? Porque esa corriente se va a ir directamente a un relé, para que este me ayude a enviar esa corriente al motor de arranque. Entonces tengo que ver que haya alimentación primero y que estén yéndose hacia el relé. Una vez que constate esto, pues tengo que ir directamente al motor de arranque. En el motor de arranque sí es muy necesario que nosotros contemos con un multímetro. Y con el multímetro que nos dice, nosotros debemos primero ver, hacer un puenteo, digamos, en lo que es el solenoide. A lo que momento nosotros hacemos este puenteo, pues en las dos entradas del solenoide, tiene que activarse nuestro motor de arranque. Y si no se activa, pues la falla es en motor de arranque, el solenoide estaría bien. Una vez que nosotros hayamos hecho esta prueba, y si sigue sin funcionar, pues lo que hacemos es con el multímetro. Primero, el cable rojo del multímetro puesto en voltaje, lo ponemos en el positivo de la batería, y el negro en entrada de alimentación del solenoide. Una vez que hagamos eso, pues antes de realizar esta prueba debemos quitar nosotros el fusible de lo que son para las bobinas, y también el fusible de la bomba de gasolina. ¿Por qué? Por eso queremos aquí es constatar, no queremos que entre gasolina, no queremos que haya chispa en la cámara de combustión, sino simplemente queremos es constatar la entrada de alimentación, digamos, en este solenoide. Entonces damos arranque por 3 segundos y observamos qué medida nos está botando. Si tenemos de 0.5 hasta 1, está bien. Pero si tenemos que la medida es mayor a 1, pues debemos sustituir el solenoide. Eso sería la prueba de alimentación. En cambio, para ver si es que la masa está correcta o si el cable de la masa está realizando la masa, lo que es la conexión de masa o cerrando el circuito. En cambio, aquí lo que hacemos es con el multímetro nuevamente en voltios, el cable negro a la batería en el negativo, y con el positivo tocamos la estructura, digamos, o la carcasa del motor de arranque. Damos el arranque por 3 segundos y también debemos constatar que vaya de 0.5 a 1. Si se pasa, pues a ver, tenemos la falla y tendríamos que arreglar nosotros lo que es el solenoide. O en todo caso, revisar que haya continuidad tanto en alimentación como en la masa. Muchas veces se van por desarmar lo que es el arranque y lo que es por reparar pues, lo que es el motor de arranque, y resulta que la falla nunca fue ahí, sino fue que el cable de alimentación, el que lleva la alimentación al solenoide, pues estaba fisurado. Nosotros aparentemente viéndole, realizando una inspección visual, vemos que el cable está bien, pero internamente no sabemos cómo está. Por eso también se necesita con ayuda del multímetro en continuidad y revisar.
que sí esté correcta la continuidad, tanto para la alimentación como el demás. Eso sería pues la inspección, digamos, de mi sistema de arranque en el caso de que mi vehículo no encienda. También nos hemos ido un poquito a lo que es ya la revisión de lo que es la bomba de gasolina, pero en sí pues estamos revisando lo que es el motor de arranque. Hasta ahí, señores, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Señor Cortés, Mero, Madrid, Lara. Son 9 diodos, diga, profesor. 9 diodos son. No se le escucha bien, señor Mero. Señor Mina. Digo que si son en el alternador son 9 diodos. Sí, son 9. Gracias por el aporte. Señor Lara, ¿alguna pregunta? No, profesor. Gracias, pues sigamos con el video. No tardé el video. Listo. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible, o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces.
La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloque el cable de la terminal VAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador. Listo, señor. Entonces sería la última prueba, que es acerca del sistema de carga. Recuerden que el sistema de carga pues está conformado por el alternador, en este caso sería el regulador y la batería. Entonces nosotros debemos constatar que están funcionando en todo momento. Como tecnólogos debemos priorizar el uso del equipo de protección personal en todo momento. Además, para nosotros realizar cualquier inspección, pues primero tenemos que hacer una inspección visual con la finalidad de observar los diferentes componentes y observar que no estén sucios, fisurados, que no haya cables rotos, cables pegados, entre otros. Muchas veces con la inspección visual pues se puede llegar a evidenciar un daño. Digamos, en el acumulador puede ser que esté oxidado y que del óxido pues un cablecito ya hasta se desoldó. Entonces mi vehículo no podría encender o no estaría recibiendo suficiente carga. La batería es porque aquí está el problema. Otro que debemos nosotros verificar pues es la banda. ¿Para qué? Para ver que no esté fisurada, que no esté aceite en ella o que no esté floja. Nosotros debemos presionar con nuestro dedo y tiene que apenas hundirse. Si no es así, pues si vemos que está muy floja, pues lo que va a pasar es que el alternador está, digamos que está patinando, pues si no está funcionando correctamente el alternador, por ende no está enviando la suficiente corriente hacia la batería. Las diferentes pruebas que nos indicaba acerca del regulador, pues sí sería bueno que se la realizara. Hubiera sido bueno pues realizarla en la parte presencial, pero al no estar en la parte presencial pues nos limitamos a estar observando estos videos que sí son un poco muy explicativos. También nosotros debemos también constatar, digamos, el estado de nuestra batería. La primera prueba, pues como les dije, es desconectar todo. En este caso nos está diciendo que desconectemos la alimentación hacia la bomba, hacia las bobinas, sacando los fusibles, y debemos medir. Esta tiene que estar de 12.5 a 12.7, que es una carga nominal pues que nos permite que nuestro vehículo encienda. Muchos vehículos hoy en la actualidad, pues, si no tiene 12.7 pues no enciende, si tenga 12.5, pero los antiguitos sí encienden con 12.5. Nosotros, una de las medidas es al momento de que nosotros arranquemos el vehículo, es cuando más
digamos, más aporte de corriente está entregando nuestra batería, la estamos forzando, digamos. Por ende, no es recomendable pues estar realizando estas pruebas, digamos, cuando mi vehículo enciende cada rato, intenta que encienda, porque lo que vamos a lograr es que nuestro acumulador se quede sin carga. Entonces, al momento de nosotros arrancar nuestro vehículo, tenemos que observar que el voltaje va a descender. Si desciende hasta 9.5, pues mi batería está funcionando correctamente. Pero si desciende menos de ese 9.5 voltios, pues debemos reemplazar el acumulador. El acumulador estaría defectuoso. Para constatar que si el alternador está cargando correctamente, lo que debemos hacer es, al momento que el vehículo esté encendido, medir el voltaje, y tiene que llegarnos de 14.5 hasta 15. En muchos casos hasta 14.7 es lo ideal. Y de ahí pues constatamos que nuestro sistema de carga está cargando correctamente. En el caso de que no llegue, esté a 13, pues algo está pasando. Puede ser que esté mal el alternador, puede que esté mal el regulador, puede que esté quemado el puente de diodos, o la banda esté floja. También lo que se hace es encender los accesorios. Recuerde que cuando yo enciendo los accesorios, mi voltaje va a descender por un instante. Luego, como está el vehículo encendido y el alternador está enviando corriente a la batería, pues tiene que estabilizarse nuevamente, subir hasta 14.7. Con eso constatamos que nuestro sistema de carga está funcionando correctamente. Caso contrario, debemos realizar las diferentes pruebas en mi regulador de voltaje. Este regulador de voltaje pues no es uno de los principales que sabe fallar, y por este pues nos podemos encontrar revisando todo lo que es nuestro sistema de carga hasta encontrar la falla, y al final vamos a llegar pues que nuestro daño simplemente fue en el regulador. Puede ser porque ya por el óxido, por la vibración del motor, que hizo que este óxido pues ya se hagan fisuras, grietas, o puede ser también por los cables. Recuerde que los cables pues como este va por lo general, pues en el video estaba pues ahí justo en el motor, y ahí no va, sino simplemente va acá, va al lado del chasis. ¿Para qué? Para evitar que este se caliente, porque el motor va a estar trabajando entre 60 y 90 grados centígrados. Si le pongo en el motor, pues voy a hacer que este se caliente. Y si hago que este se esté calentando, enfriando, lo que voy a lograr es que se reduzca la vida útil de este componente. Por eso se le pone en la parte del chasis, para evitar esto. Entonces eso sería, señores, lo que es la revisión del sistema de carga, y lo que es en sí pues todo el sistema eléctrico que tiene mi vehículo, y qué es lo que yo debo hacer en el caso de que este no encienda. ¿Alguna pregunta, señorita Coveñas, Mina, Corozo, Tito, señor de la Rosa, Murillo? Les escucho. ¿No hay preguntas? No, profe, todo bien explicado, profe. Ya. No, profe. Listo, señorita. Señor Corozo, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, profesor, ninguna. De momento todo claro. Ya, listo, señor de la Rosa. Listo, señores, con esto pues damos por terminado la clase de nuevas tecnologías. Se les agradece por su participación, su presencia. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Ok, listo, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.